Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Como siempre, es un placer poder tener este tiempo contigo y ya explorar la palabra de Dios juntos. Hoy vamos a seguir en la primera carta de Juan, entonces ya que viene, cerca del final de la Biblia, y estamos en el capítulo 2. Empezamos ya a ver esta carta y la semana pasada vimos que Juan dice que estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y otra vez quiero empezar preguntándote si tú quieres tener una vida llena del gozo del Señor. Porque aquí Juan nos dice que si queremos el gozo del Señor, tenemos que examinarnos, tenemos que pensar en cómo vivimos, no en tanto lo que decimos. Porque a veces nosotros hablamos mucho, pero la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos? Porque lo que decimos debe tener pruebas en nuestras vidas. Y la semana pasada vimos el tema de nuestra actitud frente al pecado. ¿Cómo vemos el poder y la presencia y la práctica del pecado en nuestras vidas? Porque tenemos ya un Dios fiel y justo que nos ofrece perdón. Pero hoy vamos a seguir y vamos a ver algunos detalles más. Y entonces estamos en el capítulo 2 y entonces hoy vamos a enfocarnos en el tema de andar. Entonces ya lo veremos ya en el contexto. Pero estamos en el capítulo 2, el versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, o sea, le conocemos a Jesús, si guardamos sus mandamientos. Es curioso, usa la palabra guardar. Entonces la primera pregunta para nosotros es, ¿qué quiere decir guardar? Y ya pensar en lo que nosotros guardamos y por qué lo guardamos. Pero claro, es un concepto de vigilar, de ya mantener los ojos puestos ahí o guardar, de cuidar para que no se va. Pero claro, en el contexto de un mandamiento, quiere decir ya ponerlo en práctica, vivirlo de tal forma que siempre está delante de nosotros. Y entonces ya nosotros podemos saber si conocemos a Dios, si estamos guardando sus mandamientos. Y no quiere decir que somos perfectos, pero que tenemos sus mandamientos delante de nosotros. Y no solo en palabras, pero ya siguiéndolos. Y después nos dice, en el versículo 4, el que dice, es que yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, otra vez tenemos la prueba de ver, de examinar la vida, no solo lo que diga. Entonces, eso tanto con otras personas, pero también quiero animarnos, enfocarlo en nosotros mismos. Aunque yo diga que yo le conozco, si no guardo sus mandamientos. Entonces, como dice aquí, la respuesta es que si no guardo sus mandamientos, soy mentiroso y la verdad no está en mí. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque, por esto sabemos que estamos en Él. Entonces, si guardamos ya los mandamientos de Dios, entonces, si guardamos su palabra, ya su amor es perfeccionado en nosotros. Su amor, ya se ve que su amor ya está lleno en nosotros. Y un amor perfecto. Pero claro, es pensar en cuál es la palabra de Dios. ¿Cuáles son sus mandamientos? En un lado es caminar, es andar lo que sabemos, y lo vamos a ver en un momento. Y es
perdonar porque hemos sido perdonados. Es vivir vidas que dan gracia porque Dios nos ha mostrado su gracia. Y misericordia porque nos ha mostrado su misericordia hacia nosotros. Y ya vivir su amor en el mundo porque Él nos ha amado a nosotros primeros. Entonces es poner todo esto en práctica. Y después dice, y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, claro, el concepto ahí de andar no es simplemente poner un pie delante del otro, es vivir. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo andas? ¿Cómo vives? ¿Hablas de una cosa y después haces otra? ¿O vives de una forma cuando estás con creyentes, pero ya cuando sales o cuando estás en casa solo o sola, vives de otra forma? Porque ya el tema de andar es, ¿qué haces siempre? Da igual dónde estás, da igual con quién estás. Si nosotros ya tenemos la palabra de Dios delante, si estamos guardando ya y poniendo en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces ya su amor se perfecciona en nosotros. Y claro, es recordar, otra vez lo digo, es recordar lo que Él nos enseña, el perdón que nos ofrece, el amor que vive y pone en acción. Y después sigue y dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces dice que esto no es nuevo, ya lo sabéis. Y nosotros, yo estoy seguro que tú al oír lo que he leído, entonces ya sabemos que debemos seguir el ejemplo de Jesús. Debemos andar como Él andaba, debemos vivir como Él vivía. Debemos ya poner en práctica en nuestras vidas lo que Dios nos muestra a nosotros. Eso no es nuevo. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, es curioso porque tantas veces nosotros hablamos tanto sobre la oscuridad. Hablamos tanto del mal en el mundo, pero olvidamos que tenemos un Dios que ya tiene la victoria, que ya ha vencido. Entonces, y que Jesús mismo decía que en este mundo tendremos tribulaciones, pero podemos confiar en Él, porque Él ya ha vencido. Entonces, eso no quiere decir que ya la oscuridad en el mundo se va a desaparecer, porque podemos ver las cosas que van a pasar. Salen aquí. Pero tenemos que recordar que ya la luz ya está presente. Dios ha levantado un cuerpo presente aquí. Entonces ya en el mundo. Y obra a través de su cuerpo. Pero ahí hay una batalla. Porque el enemigo quiere distraer el cuerpo para que no estemos ahí sirviendo a él que ha ganado. Entonces volveremos a ese concepto en un momento. Veremos cómo el enemigo está obrando para dividir y distraer al cuerpo. Pero después dice, el que dice que está en la luz, entonces ya al reconocer que hay luz en el mundo y Dios es luz, como vimos la semana pasada, y ahora el que dice que está en esa luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces,
Ya, si yo digo que yo estoy en la luz de Dios, que claro, se entra ahí por su salvación, por su perdón, por confesar mis pecados a Él y recibir ese regalo, ese don, esa dávida tan importante que nos ofrece. Que como vimos la semana pasada, que ya la muerte de Jesús fue suficiente para todos, pero hay que recibirlo. Y así entramos, pero si yo aborrece a mi hermano en la fe, el término habla de la familia en la fe, después de ser un hermano o una hermana, si aborrezco a esa persona, entonces yo aún estoy caminando en tinieblas. Porque claro, ya esto de recibir el perdón y el amor de Dios y odiar a otra persona, no corresponde a una realidad lógica. Si Dios me perdona algo grande, una deuda muy grande, entonces es lógico que yo debo perdonar a una persona que me debe mucho menos o que me ha hecho mucho menos que yo he hecho a Dios. Y vamos a ver un ejemplo de eso en Mateo en un momento. Pero después dice, bueno, voy a leerlo otra vez, el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, otra vez tenemos los dos lados. Entonces, ya si digo que estoy en la luz, mi vida debe mostrarlo. Mi actitud frente a otras personas, otros creyentes, debe ya apoyar a lo que digo. Pero entonces si amo a mi hermano, entonces permanezco en la luz y en mí no hay tropiezo. Entonces ya es eso de animar, es, bueno, claro, animar, pero también querer o desear el bien y estimar a mi hermano. Y claro, el aborrecer ya es el opuesto. Es no estimar, no desear el bien para esa persona. Es ya casi alegrarme cuando le pase algo malo. Y no querer hablar con esa persona, ni puedo ver a esa persona. Eso es el concepto de aborrecer. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud frente a otros creyentes? Hay momentos que un creyente nos puede ofender, pero por eso la palabra dice que no debemos dejar que el sol se ponga con nuestra ira. Debemos tratar los temas antes de dejar que el tiempo pase. Y Dios sabe que nuestros corazones, nuestras mentes son terrenos fértiles para crecer. Ya el odio, la frustración, el deseo de que malas cosas pasen a otras personas. Y las semillas son momentos cuando esa persona me ha ofendido o ha ofendido a otra persona que para mí es importante. Pero aquí vemos que si yo aborrezco, estimo menor o peor, veo a peor a un hermano o una hermana en la fe, entonces yo sigo caminando en tinieblas, no en la luz. Porque al final nosotros en el cuerpo de Cristo somos iguales. Entonces ya es importante reconocer el valor de cada uno. Porque esa persona que te ha ofendido tiene el mismo valor para Dios que tú y que yo. No cambia
según lo que hacemos. Entonces, por eso es importante tratar los temas, hablar, porque muchas veces son cosas igual en el momento parecen grandes o algo grande, pero esa persona ni sabía y no quería comunicar lo que nosotros recibimos. Pero es importante ver que somos cuerpo y responder así. Porque después dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, físicamente y espiritualmente también. Entonces ya esa emoción que el enemigo te está ahí hablando diciendo, mira, es que sí, pero esa persona, ya mira lo que, como tú sentías, es que mira como, qué mal. Y ya sigue diciendo, tú tienes el derecho de estar enfadado o enfadada. Tú tienes el derecho de no hablar a esa persona. Tú. Y claro, te pone a ti mismo, a ti misma ahí en el centro, en vez de Dios. Y Dios es la cabeza del cuerpo. Nosotros ya debemos vivir en relación con los otros miembros del cuerpo. No ya odiando los unos a los otros, no enfadados los unos con los otros, pero reconocer que tenemos valor a la cabeza, a Él. Y vamos a seguir leyendo un momento, pero vamos a leer el texto de Mateo. Esto es Mateo 18, 21. Y bueno, es una imagen bien clara de este tema. Entonces, Mateo 18, 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Entonces ya ahí para los judíos, entonces ya había un número de las veces para perdonar. Y Pedro ya está yendo a más y dice, mira, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que ya me haga daño? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, otra vez hemos hablado en el pasado, pero esto no quiere decir que hasta 490. Y ya al llegar al 491 ya le puedes dar. No, es que ya siempre. Y después dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entonces, esto es básicamente, bueno, es más que una vida de sueldo. Entonces, imposible para pagar. Y entonces dice, y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Claro, eso fue mentira, no podía llegar. Y ya el rey lo sabía. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, ¿ves lo que hizo? Este rey no decía, vale, entonces ya te doy más tiempo para pagarla. Ya le perdonó todo. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, más o menos como 3 meses de sueldo, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». Dice exactamente lo mismo, con la misma actitud, se humilló y todo, pero ya con una respuesta muy diferente. Entonces su consiervo, el 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, ahí Jesús enseña de una forma muy clara cuál debe ser nuestra actitud hacia un hermano o una hermana que nos ofende, que nos hace daño, que hace algo malo a nosotros. Entonces ya, si yo no puedo perdonar a otro creyente por algo que haya hecho, yo estoy en peligro. Ahí hay una pregunta si realmente he recibido el perdón de Dios. Porque si Dios me ha perdonado, ¿cómo puedo no perdonar a otros? Otra. En la oración, el Señor nuestro. Entonces, lo dice también como ejemplo. Dios, perdónanos a nosotros, a nuestras deudas, a nuestros pecados, como nosotros perdonamos a otros. ¿Quieres que eso sea la realidad en tu vida? ¿Que Dios te perdone a ti como tú perdonas a otros? Tantas veces nosotros nos vemos en otra luz y ya decimos: sí, pero esa persona es mala persona. Pero delante de Dios todos somos pecadores. Todos nosotros hemos escupido a la cara de Dios y no merecemos su amor. Pero Él, por su misericordia, por su gracia, entonces nos ama y nos ofrece perdón. Entonces ya tenemos que aplicar esa realidad. Entonces, como dice aquí en 1 de Juan, entonces, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, no hay escándalo, no hay trampas. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y eso, encima, es lo que el enemigo quiere que hagamos. Nosotros tenemos una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra de futuro que el mundo necesita oír. Si no me crees, puedes mirar las noticias. Puedes mirar a tu alrededor. Nosotros ya hemos oído demasiado de historias este año de gente que se quita la vida porque no tienen esperanza, porque no ven que tienen valor, no ven que tienen un futuro, no ven que hay un Dios que le ama. Nosotros tenemos una palabra que hay que compartir.
que hay que enfocarnos en guardar y vivir y caminar lo que sabemos, no en malgastar nuestro tiempo ya en peleas dentro del cuerpo, peleas tontas, porque realmente frente a la necesidad de este mundo, las peleas, las ofensas dentro del cuerpo son tonterías. No quiero decir que en el momento cuando pasó, que no causó dolor. Pero cuando comparas eso frente a la necesidad en tu alrededor, frente a la necesidad en un vecino, frente a la necesidad de un compañero o compañera del trabajo, o frente a la necesidad de alguien que te está mirando, estar en una pelea con un hermano o hermana de la fe es una distracción que viene del enemigo. Estamos agradando al enemigo al hacerlo. Y después dice, en el versículo 12 al 15, dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, aquí tenemos una imagen en un lado, de edades, pero también de crecimiento, de madurez. Porque hay un momento cuando somos como los niños pequeños que ya tenemos nuestros pecados perdonados, hemos conocido al Padre ya de esa relación, ya el primer contacto, pero después hay que crecer. Y claro, crecemos leyendo su palabra, poniéndolo en práctica. No solo hablando o escuchando y hablando, pero es importante caminar. Cuando Jesús llamaba a los discípulos, decía: mira, sígueme. Y ellos no quedaban ahí sentados hablando con otros diciendo: mira, Jesús me ha llamado a seguirle. Mira, entonces yo soy un seguidor de Jesús. No, ellos se levantaron y empezaban a caminar. Y así empezaban a crecer. Lo mismo para nosotros. Y después los jóvenes, que ellos tienen fuerza y energía y la palabra de Dios está en ellos. O sea, que han estado estudiando, aprendiendo y aplicando lo que ven. Y así ya tienen fuerzas para salir con la armadura de Dios. Y después tenemos los padres, ya los que han caminado mucho con Dios. Y otra vez, no está hablando solo de un padre, ya son personas maduras en Dios. Entonces ya que han conocido a Él, que es desde el principio. Entonces ya tienen una relación, un conocimiento más íntimo o más íntima con Él. Por tiempo, por experiencia, por estar en su palabra, meditar en su palabra y después vivirla. No simplemente hablando de lo que creen, pero viviéndolo. Entonces, hoy me gustaría animarte otra vez pensar en cuál es tu actitud. Y realmente examinarte a ti mismo para ver si el enemigo ha puesto una división entre ti y otro hermano o hermana. Porque si es así, Jesús mismo decía: mira, si hay eso, deja tu ofrenda
ahí en el altar antes de presentarlo y vete para ser restaurado o restaurada con tu hermano. Porque no queremos dejar que el enemigo tiene esa entrada en el cuerpo o pueda hacer esa división en el cuerpo. Porque Dios nos quiere usar para hablar verdad en el mundo. No estar ahí distraído por una división causado por algo en el pasado. Porque si dejamos que el enemigo tenga esa entrada, el cuerpo no estará en una forma, no tendrá buena salud y no podrá funcionar al punto que Dios quiera. Entonces me gustaría animarte a reflexionar también sobre la ilustración en Mateo 18, 21 al 35, porque si hemos experimentado el amor, el perdón, la gracia, la misericordia de Dios, entonces debemos aplicarlo también a nuestras vidas, a nuestras relaciones, a nuestras reacciones. Hay que ponerlo en acción. Y así podemos ya responder a las necesidades también de este mundo. Podemos compartir, podemos hablar las palabras de esperanza viva que tenemos. Pero hay que arreglar lo dentro primero. Hay que ya ponernos en la presencia de Dios y hacer lo que Él nos diga. Porque Él nos quiere cambiar. Entonces, ¿cómo estás andando? Te animo a reflexionar sobre esa pregunta. Bendiciones y nos veremos muy pronto.